Antes de pasar a la mesa con el informe, porque después de que estaba realizado han pasado otras cosas, el comité político del PLD se reunió en la tarde de hoy y dieron unas declaraciones. Estaban presentes 17 miembros del comité político, pero había otros 3 o 4 que también suscribían lo que se estaba allí diciendo. Sirvió de vocero Francisco Javier y en esa convocatoria de prensa Francisco Javier, que es el ministro de Turismo, que debería estar trabajando en el tema. Exactamente, condenaron la actitud del expresidente Leonel Fernández. Felucho Jiménez incluso fue más allá. Al terminar esa reunión le dijo a la prensa que él se iba a ir, que eso era inminente ya, pero que si se quedaba lo sancionaban, o sea que casi que lo están echando también. Se va, definitivamente. Casi que lo están echando también. Y bueno, vamos a abundar sobre todo esto ahora en la mesa. Sí, vamos a hablar de lo que se ha hecho mal, vamos a hablar de lo que puede pasar a partir de ahora. Nuestro hashtag Crisis Primarias ENM, nuestros invitados de lujo. No se pierda esta mesa, queremos que usted participe y colabore como siempre hace cada martes. Adelante con el informe. A 9 días de la realización de las primarias, una crisis política y de credibilidad afecta el proceso. Después del no reconocimiento de los resultados por parte del expresidente Leonel Fernández. Después de varios días, la Junta Central Electoral aceptó contar los votos físicos en el nivel presidencial del PLD. Pero a pesar de esto, el leonelismo sigue alegando fraude. Ahora, además, se realizará una auditoría técnico-forense a los equipos, pero el expresidente pone condiciones. Considero que esa auditoría no puede predeterminar ninguna empresa, que eso tiene que ser escogido de manera participativa y al mismo tiempo el acompañamiento de nuestro equipo técnico y un acompañamiento internacional. Expresarle nuestras inquietudes en torno a lo que llamamos debilidades, vulnerabilidades, falta de transparencia, en fin. Y cómo eso se puede resolver, cómo eso se puede enfrentar para que no cree traumas en futuras elecciones en la República Dominicana. Se ha hablado mucho. Se ha hablado muchísimo. Todo el mundo en la calle está hablando de si Leonel Fernández permanecerá en el PLD. Ya estoy enterado y ustedes sabrán a su debido tiempo. Para los danilistas, el reclamo de Leonel es un pataleo para no aceptar la derrota, mientras la oposición considera que deben escucharse sus reclamos. Código fuente: hackers rusos, dominicanos y de la India. Incendios provocados para robar llaves encriptadas, transmisión de data fragmentada, son algunos de los conceptos y argumentos que hemos escuchado en los últimos días. Pero también viejos vicios como la compra de cédulas. Hoy en esta noche, María Cela, analizamos la crisis generada a raíz de las primarias, el futuro de Leonel Fernández y el PLD, y la credibilidad del órgano electoral de cara al 2020. Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. El tema del momento tratado por los mejores especialistas, por gente de mucha credibilidad. Damos la bienvenida a Fafa Taveras, politólogo, historiador, dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Gracias por estar aquí. Este es el lado del PRM, parece. Faride no está. Yo de este lado. No, que Faride no había entrado en la introducción. Llegó un poco tarde, imagínense siempre ahora en estos días de campaña y pre-campaña y campañas. Melanio Paredes, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, ex candidato presidencial por el PLD. Gracias por estar con nosotros, Melanio. Un balance aquí. Tenemos aquí a Orlando Jorge Mera. Orlandito, perdóname que te veo desde niño y así te veo todavía en mi mente. Abogado, delegado político del PRM ante la Junta Central Electoral y alguien a quien queríamos tener hace muchísimo tiempo, vive en Santiago y tenemos el honor de recibir en el día de hoy Nelson Espinal, abogado profesional del diálogo y mediador internacional en conflictos políticos y corporativos y de los mejores de este país, porque tu bueno, si hay algo que define este momento es conflicto. Exacto. Es un momento conflictivo. Exacto. Bueno, vamos a empezar con una pregunta directa, ya que tenemos poco tiempo para este primer bloque. Hay un dicho que dice que lo que mal empieza, mal acaba. Entonces, una pregunta que yo quisiera que me respondieran antes de entrar en detalles. ¿Podría aplicársele este dicho a las primarias del 6 de octubre? Y si es así, si empezaron mal, ¿desde cuándo empezaron mal? A ver qué me responden. Si es así, porque no estoy... Lo primero es que, buenas noches y saludo a todos los panelistas. Fuimos a un proceso inédito,
por primera vez acudimos a unas elecciones internas de partido con una ley, la ley 3918, que regula el funcionamiento de los partidos. Y fuimos también con otra condición inédita, y es el voto automatizado, que crea mucha aprensión en toda Latinoamérica. No se ha escrito mucho sobre él, pero en esta ocasión, y es un reconocimiento que hay que hacerle a la Junta por esto, desarrollan un software en el que, además del voto digital, se combina con la impresión de ese voto y lo convierte entonces en un proceso híbrido que ellos llaman voto automatizado. Es natural que generara problemas, sobre todo en un país con una cultura que generalmente choca con este tipo de situaciones, que genera transparencia. Y entonces, naturalmente, que hemos tenido esos problemas producto de esa condición de innovación que hemos inaugurado. Pero para usted empezó bien. Es decir, la falta de la auditoría previa a la que se habían comprometido la Junta Central Electoral no fue un error. El periplo que hicieron el plenario de la Junta visitando los principales candidatos, en mi caso no tuvieron que visitarme, yo fui a la Junta. Y recuerdo que también participé con Orlando en una reunión con los precandidatos y los delegados políticos y técnicos de los partidos, y todos dieron un voto de confianza porque entendían que el proceso era idóneo, que era sencillo y que efectivamente nos iba a librar, nos iba a blindar de la dificultad del conteo, del cómputo, que es generalmente que ha creado problemas en los últimos procesos electorales del país. Pero efectivamente sí se le había solicitado, Orlando, el tema de la auditoría a la Junta Central Electoral. Sí, fíjate, este proceso tiene alrededor de 8 meses. Exacto. 8 meses. Y hace 8 meses el PRM y el PLD y otros 3 partidos, porque hay que decirlo que al inicio eran 5 partidos. Eran 5 que iban a participar en las primarias. Esos 5 partidos dieron su aprobación al voto automatizado. Y, lógicamente, entre las condicionantes que había, estaba la de una auditoría al proceso. Lógicamente, la Junta ha explicado algunas razones por las cuales no se hizo previamente la auditoría. Pero yo, antes de entrar ahí, yo quería decir, o sea, en cuanto al PRM respecta, porque este proceso tuvo 2 elecciones, pero distintas. Sí. Una con el padrón cerrado, que es el caso del Partido Revolucionario Moderno, que afortunadamente todo salió bien, gracias a Dios, y que nosotros, en lo particular, el PRM no tiene quejas del proceso, pero ante la otra elección, que era con el padrón abierto, esa sí hemos visto una serie de cuestiones que nos llaman a preocupación sobre el tema. Ok, Fafa. Lo primero es que ese eslogan de que lo que comienza mal termina mal es algo del pasado. Porque ahora yo creo que una iniciativa que no corresponde a las expectativas puede ser la base para un esfuerzo que asegure la superación de los problemas. Esta situación que hay ahora... De la crisis salen cosas. Claro, esta cuestión que hay ahora se enfrenta a un hecho. La política se ha degradado en este país. La política se ha convertido en un negocio y ha dejado de ser servicio. Y en función de eso, el Estado ha sido tomado como la matriz para fundamentar y financiar ese proceso. Aquí nadie puede decir que es idóneo el comportamiento de los políticos. Y desde ese punto de vista, este incidente tiene una inmensa significación porque permite que volvamos los ojos. No podemos ser indiferentes al problema del manejo de la política. Y esa solicitud que ha hecho Lionel, independientemente que sea cierto o no lo que él dice, lo que corresponde es esclarecerlo. Claro. Sobre todo para el PRM, un partido que va hacia las elecciones y a sus ojos les dicen, mira lo que hay, y no puede salir diciendo, a nosotros no nos pasó nada. Sí, eso no es y lo que nuestro. viene, y lo que viene. Porque en el futuro puede ser problema. Yo creo que el PRM tiene que fundamentalmente apoyar que la Junta esclarezca estas denuncias. Pero si se hubiese hecho esa auditoría, que mucha gente no sabe de qué se trata y no sabe qué tipo de garantías ofrece al sistema para que nadie pueda luego violentarlo de ninguna manera o acusar de que ha sido violentado. Si se hubiese hecho esa auditoría, ¿nos estaríamos ahorrando esta crisis o hubiésemos seguido con
con la misma crisis. En el caso... Mira, desde el punto de vista de la prevención del conflicto, pudiéramos decir que se hubieran tomado medidas para evitar que se usara la ausencia de auditoría como causa de que hubo engaño o no hubo engaño. Ahora bien, como bien dice la Junta, ¿qué era lo que íbamos a auditar? ¿Cuál era el resultado que se iba a auditar? Ese es un tema que Orlando le iba a explicar, que lo propuso. Efectivamente, ¿qué íbamos a auditar? El procedimiento, el procedimiento tecnológico es auditable. ¿Cuánto es el costo? Supuestamente es muy costoso. Entonces, a lo que yo quiero aclarar aquí es algo que Fafa ha dicho. Lo que está en crisis en este momento no son unas primarias. Lo que está en crisis en este momento es un sistema fraudulento, corrupto, de impunidad, que se inició con las elecciones del doctor Joaquín Balaguer en el año 1966. Es un ciclo político de 50 años que está terminando, que no debe continuar así, desde las pañoletas rojas en los fusiles en los 60, en los 70 y parte de los 80, todos los procesos de los 90, Bosch, Peña Gómez le quitaron unas elecciones y hoy ha hecho crisis, señores. Es una crisis institucional. La Marcha Verde no nació de la noche a la mañana, nació por un proceso de degradación, de catarsis de la vida pública nacional. Pero hasta ahora quiero retomar ese tema. Hasta ahora un fraude, una acusación de fraude, una denuncia de fraude electoral nunca se había llevado tan lejos como se están llevando en este caso, en unas primarias muchísimo menos, porque nunca las habíamos tenido de esta manera. Sí, en elecciones generales se ha hablado de fraude, se llevó y se dividió, pero la investigación, ¿cómo fue exactamente, punto por punto? ¿Qué es lo que estamos ahora, en lo que estamos inmersos? Porque nunca había sido administrada por la Junta Central Electoral. Eran convenciones internas, sea del PRD, sea del Partido de la Liberación Dominicana, y los mismos miembros administraban el proceso. Me refiero a las generales. Pero además me refiero a las generales. Mira, pero además otra cosa. No hay antecedente de la grosera manifestación pública de que lo que estaba operando era, sin ninguna sujeción a las reglas, la voluntad poderosa del poder. Tú sabes lo que era... mismo en esta primaria, compra de cédulas. Pero siempre... De manera grosera, eso lo vemos en todas las elecciones. Mira como dice ella, eso hay en todas las elecciones. Pero en una primaria interna... Con perdón, lo que te quiero decir es que precisamente por eso que no puede pasar Claro, más. por supuesto. Ahora, el nivel en que se estaba haciendo eso era irritante. Yo di una vuelta por la ciudad y hay que convertir en un delito la compra de cédula como es el tráfico de droga. Pero aquí tú lo ves como que no es nada. Yo quisiera... Estamos obligados a lo que tú dices, a revisar a fondo esta situación, apoyándonos en este hecho y ver si podemos recuperar la decencia de la política. Yo sí quisiera, antes de que Melanio diga lo que va a decir, bueno, lo vas a decir ahora después de la pausa, Melanio, que vayas pensando en algunas cuestionantes que hacen que la misma población esté dudando, porque está confundida la población, claro está. Nos cantan, hay muchos cantos de sirena, hay muchos términos, hay muchas cosas que a veces causan risa, pero deben causar mucha preocupación. Entonces tenemos que hablar de si ustedes realmente piensan que pudo haber habido fraude o que hay indicios de que hay algo que no anduvo bien, porque tenemos que hablar del 88%, el cambio de tendencia al 88%, del 30% de los votos, como dijo Participación Ciudadana, que fueron comprados, de los resultados antes de que terminaran las votaciones, de que si es verdad que después de las 4 de la tarde llegaron vehículos con muchas personas cuando a las 4 de la tarde cerraba. Eso tenemos que aclararlo aquí. Si realmente pudo haber habido un fraude, efectivamente, o si esto es lo que siempre ocurre. Cuando regresemos después de la pausa.